Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, para todas. Aquí estamos iniciando nuestro curso La filosofía como arte de vivir, pensar con los estoicos. Y vamos a seguir entonces con Marco Aurelio en esta clase número sexta de estoicismo romano. Bueno, a ver, como les decía en la clase anterior, tengo un material que es muy breve, es una hoja, pero antes del material y antes de volver a leer las meditaciones, quiero que leamos aunque sea dos párrafos, dos extractos de cada una de las meditaciones que nos quedan, porque la clase pasada llegamos hasta el libro cuarto, así que vamos a hacer del quinto hasta el 12. Así que vamos a leer con tranquilidad y analizar. Pero yo les había mencionado la filosofía, este texto de Pierre Hadot, que ya vimos anteriormente, pero este texto tiene un artículo que se llama La física como ejercicio espiritual, o pesimismo y optimismo en la obra de Marco Aurelio, que me parece excelente realmente. Y quería leer, aunque sea dos pasajes o un par de pasajes respecto de los ejercicios, que esto que como cerramos la clase pasada, el tema del ejercicio, machacar más en la noción de ejercicio, ¿no? Y después quería también leerles una cuestión que plantea aquí Pierre Hadot respecto de los indiferentes, ¿no? En la página 118 dice lo siguiente Pierre Hadot: el ejercicio consiste por lo tanto en definir primero la cosa o acontecimiento en sí misma, tal como es, separándola de las representaciones convencionales que los hombres habitualmente suelen hacerse. Al mismo tiempo, debe aplicarse un método de división que realiza Marco Aurelio y que mencioné yo en la clase pasada. Dice, como luego veremos, dice, aplicarse un método de división que, como luego veremos, dice Hadot, puede adoptar dos formas: división en pares cuantitativas si la cosa o acontecimiento pertenece a una realidad continua y homogénea, o división en partes constituyentes, es decir, en su parte causal, en su parte material, en la mayoría de los casos. Por último, cabe considerar la relación de la cosa o acontecimiento con la totalidad del universo, situándola en el flujo causal. ¿Se entiende? O sea, la idea es pensar la cosa o el acontecimiento en un marco mayor. Si esa cosa o acontecimiento es la causa de algo, es la consecuencia de algo, en qué momento se inserta, en qué flujo de acontecimientos se inserta. La parte del método consistente en definir la cosa en sí misma y en decirnos su verdadero nombre nos permite entender ciertos textos en apariencia pesimistas, como los que hemos citado al comienzo del presente trabajo. De esta manera, las definiciones de alimentos, del vino, de la púrpura, de la cópula sexual, pretenden pasar por definiciones puramente naturales, técnicas o médicas de la cosa en cuestión. Bueno, acá está hablando sobre todo, y después menciona algunos médicos como Hipócrates, como Clemente de Alejandría, Aulo Gelio, ¿no? Habla de la epilepsia, pero sobre todo a mí lo que me interesaba era, más allá del ejemplo particular, es el método este consiste en definir la cosa o el acontecimiento separándola de la representación convencional que tenemos de la cosa, y sobre todo entendiendo la cosa como inserta una sucesión en algo que la excede, o bien como la causa o como la consecuencia de algo. Vale decir, ser analíticos respecto de lo que está sucediendo, independientemente de la valoración, ¿no? Hay un ejercicio acá que tenemos que hacer, que no es fácil, sobre todo porque vivimos en momentos donde uno tiende a valorar todo. O sea, a ver, las redes sociales también es una dinámica que nos lleva a opinar, ¿no? Uno opina, o uno lee opiniones de otros, o uno opina. Por tanto, estamos inmersos al revés, en una dinámica donde lo que prepondera es el juicio de valor o la opinión, y no entender la constitución de la cosa en un ciclo mayor. Bueno, la filosofía estoica es interesante porque va a ser lo opuesto, va a intentar colocarnos en un lugar donde tratemos de suspender, aunque sea parcialmente y temporalmente, el juicio de valor, para entender primero la dinámica, cómo opera ese acontecimiento o esa cosa, y luego, bueno, cada uno podrá hacer un juicio de valor, pero el tema es, y acá se ve el elemento escéptico, digamos, es primero comprender el funcionamiento de eso. Usar más el juicio descriptivo y no tanto el juicio valorativo. Vean, por ejemplo, en la página 121, dice: el método propuesto por Marco Aurelio altera, por tanto, radicalmente nuestra manera de valorar las cosas y los sucesos que rodean la existencia humana, dice Pierre Hadot. Los hombres suelen aplicar habitualmente, cuando quieren valorar las cosas, un sistema de valores puramente humano.
a menudo herencia de la tradición, equívoco a causa de sus componentes pasionales. El tema es que la valoración, primero está toda cierta tradición, o sea, uno proviene de una tradición religiosa, política, ¿no? Familiar, lo que sea, que tiene un ethos, ¿m? Por los cuales ese ethos o ese modo de vida marca que hay comportamientos que son virtuosos y comportamientos que son viciosos, ¿no? Y además hay componentes pasionales. Y si la filosofía estoica combate contra eso, bueno, es lógico que quiera dividir la cosa del juicio de la cosa. Es lo que Marco Aurelio denomina el typos, el énfasis de la opinión. Así pues, puede decirse en cierto sentido que el método de la definición física busca la eliminación del antropocentrismo, entendiendo aquí por antropocentrismo eso humano, demasiado humano, que el hombre añade a las cosas en el momento de representárselas. O sea, uno cuando se representa algo, le añade algo a la cosa. Le añade su matiz, su juicio de valor, su perspectiva. Bueno, la idea es que seamos analíticos y nos colocamos en un lugar, en un paso atrás, antes de la perspectiva personal, que tratemos de no tamizar esa cosa por la pasión y por el juicio de valor. Este es el punto. Porque eso sí es un prejuicio. Este sí es el elemento de prejuicio. Y el tercer punto de este libro de Piradó, que quería leer medio para cerrar la noción de ejercicio que mencioné en la clase pasada, en la página 123 dice: la grandeza de alma es esa virtud o conocimiento que nos eleva por encima de aquello que puede suceder tanto a los benévolos como a los malvados. Es decir, por encima de eso que el lenguaje técnico los estoicos denominan cosas indiferentes. Para los estoicos, en efecto, resultaba indiferente todo aquello que no es ni bueno ni malo. Según ellos, el único bien residía en la virtud, el único mal en el vicio. Virtud y vicio dependen de nuestra voluntad, está en nuestro poder, pero lo restante, como la vida, la muerte, la riqueza, la pobreza, el placer, el dolor, el sufrimiento o la celebridad, no dependen en absoluto de nosotros. Esto ya lo mencionamos también en clases pasadas, pero es importante reforzarlo, la idea de que los indiferentes son prácticamente todas las cosas. O sea, vean, la vida y la muerte, ¿no? La vida y la muerte, la riqueza, la pobreza, el placer, el dolor, el sufrimiento o la celebridad. Tales cosas independientes de nuestra voluntad y por tanto ajenas a la oposición entre el bien y el mal resultan indiferentes. Pueden sucederles indistintamente a los buenos o a los malvados a causa de la decisión inicial de la providencia y del necesario encadenamiento causal. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas no son susceptibles de ser juicios de valor, porque son cosas que ocurren porque son naturales. Es natural que uno nazca o muera. Es natural que uno se enferme y se cure. Es natural que uno sufra o sienta dolor. Son cosas naturales. Algunas cosas uno puede matizar, porque, por ejemplo, la pobreza y la riqueza, uno diría, bueno, a ver, en el momento en que escribían los estoicos romanos, si uno nacía esclavo, moría esclavo. No había ningún ascenso social. Eso sí se podría quizá matizar hoy. Uno podría decir, bueno, a ver, uno tal vez nace en una condición social más complicada, o uno nace en ciertos sectores desaventajados desde el punto de vista socioeconómico, y si tenemos, bueno, ahí tenemos otros factores que son, si tenemos un Estado presente que nos da educación pública, salud pública, probablemente tenga ascenso social. Entonces, no es que si nazco una clase o una determinación, esa determinación no se puede mover. Seguramente esa determinación puede moverse. Hay cosas que quizá no son tan exactamente iguales, ¿no?, respecto del mundo estoico clásico. Pero más allá de cuestiones que por ahí son más coyunturales, si vamos a estos elementos, estos elementos van a atravesar nuestra vida. El placer, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Eso debe ser indiferente. ¿Por qué? Porque no es ni bueno ni malo, es. Es. Lo bueno es el trabajo sobre la voluntad. La virtud es trabajar la voluntad. Y el vicio es no trabajar la voluntad. Es primero no trabajarla y no analizar qué depende de nuestra voluntad y qué no depende de nuestra voluntad. Ese es el error que ven sobre todo los estoicos, ¿no? Acá tengo algo marcado en este texto que también tenía de la clase pasada, Sexo y Poder en Roma, de Paul Bain, un tema muy interesante respecto de la sexualidad, donde hay una definición de Marco Aurelio. Lo que pasa es que esto
me parece que lo voy a dejar para cuando veamos a Foucault y el neoestoicismo, porque tiene más que ver con algunas ideas que Foucault va a plantearnos en la hermenéutica del sujeto, en sus textos básicamente donde analiza el neoestoicismo, la filosofía helenística en relación con la sexualidad, con la actividad o con la pasividad en la relación sexual. Así que lo voy a dejar para la próxima clase. Esto me parece más interesante por ahí verlo la otra clase, ¿no? Y esta vamos a ya cerrar las meditaciones. Primero vamos a leer mi material, que es un punto, es algo breve, y vamos a dedicar a leer todo el texto porque quiero que nos centremos en lo que dice el propio autor. Acá lo que importa es lo que dice el autor. Yo soy un mero transmisor de la palabra del autor y los incito de alguna manera para reflexionar mediante la interpelación filosófica que es mi lugar, ¿no? El problema para Marco Aurelio eran entonces las llamadas representaciones, acá agrego una noción, representaciones no primarias de las cosas. Vale decir, el origen de los males y dolores eran provenientes de estos juicios secundarios que distorsionaban y perturbaban la verdadera comprensión de la realidad y de nuestro dominio de ella, sobre ella. La clave será, a su juicio, mantenerse fiel a las representaciones primarias, a las percepciones básicas. La grandeza del alma residía en ser indiferente a las cosas indiferentes, es decir, ajenas a nuestra voluntad. De igual modo que en Epicteto, vemos que esta concepción metodológica de su análisis implicaba radicalizar la ética en el pensamiento estoico, que en el fondo requería una reducción a la física. O sea, la filosofía estoica se reduce a la ética, pero a la vez la ética se reduce a la física, es decir, a la comprensión del mundo natural, de la naturaleza. En tanto se procuraba separar la representación de la cosa misma. Este procedimiento conllevaba una transformación de la mirada a fin de reconciliar al hombre con las cosas mismas, centrarnos en la relación de la voluntad con la naturaleza. En este sentido, los tres topoi de Epicteto que ya vimos, el deseo, la voluntad y la conformidad, recuerden esos tres topoi que vimos en las clases pasadas, ¿no? El deseo y la aversión, lo que depende de la voluntad o no, y el juicio que es conforme al mundo o no, son aplicados igualmente por Marco Aurelio. Marco Aurelio retoma esta estructura de los tres topoi de Epicteto y también sigue ese linaje. Pero acá quería sobre todo volver a lo primero. Representaciones primarias y representaciones secundarias. Las representaciones primarias son aquellas que tienen que ver con las percepciones básicas. Es eso que, cuando yo digo, vuelvo a esta taza, puede ser un libro, podemos enviar de ejemplo, tomemos el libro de Marco Aurelio. Las representaciones primarias tienen que ver con, uno de alguna manera siempre conoce, o no siempre, porque eso depende de teorías epistemológicas, pero bueno, supongamos que partimos de la teoría de la representación. Si uno parte de esa teoría, uno conoce representando. Es decir, uno conoce tomando el objeto, en este caso, es decir, vinculándose con el mundo natural, o con el mundo que uno tiene enfrente, y operando respecto del objeto una representación mental. Yo tengo el objeto libro y mentalmente tengo que absorber este objeto libro. Eso implica una mediación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso implica que yo debo captar por medio de categorías, esto es un poco lo que estoy diciendo, es un poco kantiano, pero captar por medio de categorías de mi intelecto y decodificar representativamente, en este caso, el objeto libro que tengo en mi mano, que puedo tocar, que lo puedo abrir, que lo puedo leer. Es decir, hay un elemento de la sensibilidad que yo lo voy a categorizar intelectualmente. En ese sentido, estoy hablando en términos muy kantianos, pero de alguna manera ayuda para entender lo que dice Marco Aurelio con lo que él llama las representaciones primarias. Vale decir, la representación primaria es eso, es una representación descriptiva, sin juicio de valor. Este es un libro pequeño, no es un libro grande, es un libro liviano, no pesa. O sea, estoy usando categorías que tienen que ver con la medida, con el peso, físicas, puramente físicas. Es un libro blanco con manchas grises o negras. Eso es una representación, porque yo mentalmente me estoy representando mediante mis categorías, la categoría de color, la categoría de tamaño, de longitud, de peso.
porque parten de percepciones básicas. El tema serán las representaciones no primarias que, como dice acá, como decimos acá, distorsionan, digamos, son el origen de los males y dolores y eran provenientes de juicios secundarios que distorsionaban y perturbaban la verdadera comprensión de la realidad. El juicio secundario ya sí es un juicio de valor. Como decíamos antes, si yo digo es un mal libro o es un feo libro, o es un libro mal escrito, bien escrito, ahí tenemos un juicio de valor, porque por ahí puede venir otra persona y no está de acuerdo con ese juicio de valor. Entonces, el tema es separar esas representaciones primarias de las representaciones no primarias. Y por otra parte, como decimos acá, la grandeza del alma, según los estoicos, residía en ser indiferente a cosas indiferentes, ajenas a la voluntad. Entonces, yo creo que la filosofía de Marco Aurelio, particularmente, es una filosofía que me parece a mí que lleva el estoicismo, y particularmente el estoicismo romano, a su grado más materialista y pragmático. Es una filosofía que consiste puramente en ejercicio, en todo tipo de ejercicio, porque esto que estoy diciendo yo, este ejercicio analítico de separar la cosa de la representación secundaria, primaria, es un ejercicio. La idea del examen de conciencia, el premeditatio malorum, son ejercicios concretos, ¿no? La idea de los indiferentes, o sea que hay cosas que nos tienen que ser indiferentes porque son naturales, es un ejercicio. Todo es un ejercicio. Entonces, esto es una filosofía como arte de vivir de manera radical. O sea, el título del curso está constatado en los textos. Esto es un arte de vivir. O sea, cuando los estoicos hablan de arte de vivir, están hablando de esto, de poner en acto la filosofía. Arte en el sentido de técnica, ¿no? Arte tiene que ver con tecné, con tejné. De hecho, si uno ve, digamos, estética es una rama de la filosofía, ¿no? La estética tiene diferentes conceptos, por supuesto. Una cosa es la poiesis, ¿no? ¿Qué es la poiesis? Bueno, es la producción, básicamente. Es la producción de objetos artesanales, de cuadros, ¿no? Esa es la poiesis, ¿no? Ahora, toda poiesis requiere una tecné, una técnica para producir. En el caso de la filosofía estoica, lo que producimos no es un objeto externo, no es una obra de arte, sino producimos nuestra existencia. Ahora, producimos la existencia como si fuera una obra de arte. A tal punto sucede esto que Michel Foucault va a llamarle a eso estética de la existencia. No estética porque la existencia sea algo bello, no porque tenga que ver con la belleza, sino porque la estética, porque la propia existencia puede ser considerada material como una obra de arte. Es un material sobre el cual yo voy a imprimir técnicas, una estilística, voy a imprimir técnicas que son, por ejemplo, los ejercicios espirituales, que van a tener como consecuencia o como resultado un estilo de vida. El estilo de vida estoico va a ser consecuencia de la aplicación de técnicas, de un arte sobre esa existencia. ¿Cuáles son las técnicas? Todas las que mencioné recién. Examen de conciencia, premeditatio malorum, método de la división, separar cosas de representación de las cosas, teoría de los indiferentes, todas las que vimos también con Séneca y con Epicteto. Bueno, todas esas son técnicas. Son técnicas que se aplican sobre la existencia y producen un tipo de existencia particular, una vida particular. Esa vida particular tendrá las características de la filosofía estoica. Por tanto, podemos decir que, ¿cómo se identifica un estoico? Por cómo vive. O sea, toda la filosofía antigua, sobre todo el mundo helenístico, uno identificaba a los epicúreos, a los estoicos, a los cínicos, a los escépticos, a las 4 escuelas helenísticas, por cómo vivían. Uno veía cómo vivían y decía, este es estoico o este es epicúreo, ¿no? Este es el punto. Bueno, vamos con el libro quinto de las meditaciones. Vamos a leer algunas partes del libro quinto. Veamos. A ver, acá había subrayado el punto primero. Vamos a pasar el punto primero del libro quinto.
Vamos a este punto, vamos al punto 9 del libro 5. Dice, pues así no pondrás de manifiesto tu sumisión a la razón, sino que reposarás en ella. Recuerda también que la filosofía solo quiere lo que tu naturaleza quiere. La filosofía quiere lo que tu naturaleza quiere. Mientras que tú querías otra cosa no acorde con la naturaleza. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es más agradable que esto? ¿No nos seduce el placer por su atractivo? Mas examina si es más agradable la magnanimidad, la libertad, la sencillez, la benevolencia, la santidad. ¿Existe algo más agradable que la propia sabiduría? Siempre que consideres que la estabilidad y el progreso proceden en todas circunstancias de la facultad de la inteligencia y de la ciencia. O sea, lo que está diciendo, esta parte había subrayado, dice, la filosofía solo quiere lo que tu naturaleza quiere. O sea, la filosofía consiste en ajustarse al mundo natural. Bien, el punto 16 y 17 dice, como formes tus imaginaciones en repetidas veces, tal será tu inteligencia, pues el alma es teñida por sus imaginaciones. El tema es acá, la imaginación es una representación. Hay que tener cuidado con la imaginación, porque precisamente la imaginación ocasiona representaciones secundarias que nos perturban, que nos apasionan y que distorsionan la realidad. Dice, tíñela pues con una sucesión de pensamientos como estos. Donde es posible vivir, también allí es posible vivir bien. Y si es posible vivir en palacio, luego es posible también vivir bien en palacio. Y asimismo que cada ser tiende hacia el fin por el cual ha sido constituido y en virtud del cual ha sido constituido. Naturalmente el bien de un ser racional es la comunidad, que efectivamente hemos nacido para vivir en comunidad, tiempo A que ha sido demostrado. ¿No estaba claro que los seres inferiores existen con vistas a los superiores, y estos para ayudarse mutuamente? Y los seres animados con superiores a los inanimados, y los racionales superiores a los animados. Perseguir lo imposible es propio de locos, pero es imposible que los necios dejen de hacer algunas necedades. O sea, acá este elemento es importante, la comunidad, la noción del orgánico, y después lo imposible, ¿no? Perseguir lo imposible es propio de locos, o sea, sobrepasar una medida natural es propio de locos. Bien, vamos al libro 6. Acá aparece el tema de los indiferentes que yo mencioné recién. El punto 2 dice, sea indiferente para ti pasar frío o calor, si cumples con tu deber, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado, morir o hacer otra cosa. Pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos. En efecto, basta también para este acto disponer bien el presente. Mira el interior, que de ninguna cosa te escape, ni de su peculiar cualidad, ni de su mérito, ¿no? Bien, vamos más adelante del libro 6. Tengo muchas partes marcadas, por eso les pido un poquito de paciencia, ¿no? Por eso tardo. El punto 32 dice, soy un compuesto de alma y cuerpo. Por tanto, para el cuerpo todo es indiferente, otra vez los indiferentes, pues no es capaz de distinguir, pero al espíritu le son indiferentes cuántas actividades no le son propias, y en cambio cuántas actividades le son propias, todas ellas están bajo su dominio, o sea, si son propias están bajo mi dominio. Y a pesar de esto, solo la actividad presente le preocupa, pues sus actividades futuras y pasadas le son también desde ese momento indiferentes. O sea, el pasado y el futuro es indiferente porque no está bajo mi dominio. Bajo mi dominio que está el presente. Solamente el presente. Bien. Bueno, después hay ciertas reflexiones sobre la muerte, pero como ya pensamos la muerte, las estoy pasando un poco de largo. Vamos al libro 7 ahora. Vamos al libro 7. Este arranca de una manera muy interesante en el punto 1. Dice, ¿qué es la maldad? Es lo que has visto muchas veces, y a propósito de todo lo que acontece, tan presente que esto es lo que has visto muchas veces. En suma, de arriba abajo encontrarás las cosas mismas, de las que están llenas las historias, las antiguas, las medias y las contemporáneas, de las cuales están llenas ahora las ciudades y las casas. Nada nuevo, todo es habitual y efímero.
subrayar este tema de lo efímero. Todo es habitual y efímero, todo es repetitivo. El punto 11, por ejemplo, dice, para el ser racional, el mismo acto es acorde con la naturaleza y con la razón. El reforzamiento de la doctrina estoica. O sea, ser racional implica vivir conforme a la naturaleza. Esto es permanente. Por ejemplo, en el punto 21, el punto 18, vamos, dice, se teme al cambio. ¿Y qué puede producirse sin cambio? ¿Existe algo más querido y familiar a la naturaleza del conjunto universal? ¿Podrías tú mismo lavarte con agua caliente si la leña no se transformara? ¿Podrías nutrirte si no se transformaran los alimentos? Y otra cosa cualquiera entre las útiles, ¿podría cumplirse sin su transformación? ¿Que no te das cuenta, pues, de que tu propia transformación es algo similar e igualmente necesaria a la naturaleza del conjunto universal? Este tipo de reflexiones son como iluminaciones, me parece a mí, porque, claro, uno no se da cuenta a veces que la transformación es consustancial al mundo natural, y eso es racional. O sea, esto que dice acá, ¿no? Dice, ¿podrías lavarte con agua caliente si la leña no se transformara? ¿No? ¿Podrías nutrirte si no se transformaran los alimentos? Por tanto, nada podría constituirnos sin transformación, sin cambio. ¿Por qué la vida entonces que uno reclama a veces? ¿O por qué una veces uno tiene miedo o incertidumbre respecto de la transformación, cuando sin transformación no hay vida? Sin transformación, como dice acá Marco Aurelio, no nos podríamos lavar las manos. Y sin embargo, uno a veces tiende a temer a esto, ¿no? Es medio extraño, digamos, ¿no? Por ejemplo, el punto 32 dice, sobre la muerte, o dispersión si existen átomos, o extinción o cambio si existe unidad. Extinción o cambio, ¿no? 34, punto 34, dice, sobre la fama, examina cuáles son tus pensamientos, qué cosas evitan y cuáles persiguen. Y que al igual que las dunas, al amontonarse unas sobre otras, ocultan las primeras, así también en la vida los sucesos anteriores son rapidísimamente encubiertos por los posteriores. Está buena esta figura de dunas, como si fueran capas que se van acumulando, ¿no? Las representaciones primarias serían como representaciones necesarias porque son descriptivas, sin embargo los juicios de valor serían capas que van cubriendo las representaciones primarias y nos vamos olvidando qué es lo verdaderamente originario, que es la descripción del objeto y no el juicio de valor. Este es el punto. Acá tenemos la cita que yo mencioné en la clase pasada, el punto 61 del libro séptimo, donde dice, el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes incluso imprevistos. Esto ya lo dijimos la clase pasada. La idea de esto consiste en estar preparado frente a la imprevisión. La idea de que la filosofía estoica es una preparación para la incertidumbre, para la imprevisión, para lo peor, en definitiva. Acá aparece otra vez la mención en el punto 64 de Epicuro, respecto de los deseos naturales y necesarios. Lo pasamos, vamos al libro octavo. Dice el punto 1. ¿Has comprobado en cuántas cosas anduviste sin rumbo y en ninguna parte hallaste la vida feliz? Ni en las argumentaciones lógicas, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el goce, ni en ninguna parte. ¿Dónde radica entonces? ¿Dónde está la felicidad? En hacer lo que quiere la naturaleza humana. Acá está otra vez subrayado el elemento natural. O sea, somos felices, o si ustedes quieren, para no ser tan pomposos, conseguimos el bienestar o la serenidad en tanto y en cuanto nos ajustamos al mundo natural. No importa la riqueza, ni la gloria, ni el goce. ¿Cómo conseguirlo? Con la posesión de los principios de los cuales dependen los instintos y las acciones. ¿Qué principios? Los concernientes al bien y el mal, en la convicción de que nada es bueno para el hombre, si no lo hace justo, sensato, valiente, libre, como tampoco nada es malo si no le produce los efectos contrarios a lo dicho. Vean lo que dice en el punto 2. En cada acción pregúntate, ¿cómo es esta respecto a mí? ¿No me arrepentiré después de hacerla? Dentro de poco habré muerto y todo habrá desaparecido. ¿Qué más voy a buscar si mi presente acción
Es propia de un ser inteligente, sociable y sujeto a la misma ley de Dios. Pero me gusta esta frase, esta pregunta, que también puede ser un buen ejercicio espiritual, un buen ejercicio filosófico. Antes de hacer una acción, pregúntense, ¿cómo es esta respecto a mí? ¿No me arrepentiré después de hacerla? Es una buena posición analítica, digamos, ¿no? ¿Cómo es esta acción respecto a mí? ¿Qué es lo que me reporta esta acción? ¿Qué es lo que me va a reportar? Y después, obviamente, el arrepentimiento, ¿no? Bien, vamos a ir al punto, seguimos con el libro octavo. Acá está, vamos 2 puntos más del libro octavo. El punto 17 dice, si depende de ti, ¿por qué lo haces? Pero si depende de otro, ¿a quién censuras? ¿A los átomos o a los dioses? En ambos casos es locura. A nadie debes reprender, porque si puedes, corrígele, y si no puedes, corrige al menos su acción. Y si tampoco esto te es posible, ¿de qué te sirve irritarte? Porque nada debe hacerse al azar. ¿Se entiende lo que está planteando acá? Acá está planteando un poco el eje de la voluntad. A ver, si depende de ti, ¿por qué lo haces? O sea, lo que uno debería preguntarse, a ver, esta acción depende de mí. Bien. Si depende de mí, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué es lo que me va a reportar? Supongamos, depende de mí que me levante temprano. Bien, voy a levantarme temprano. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Para tener más tiempo, para estudiar, para entrenar. ¿Para qué me voy a levantar temprano? ¿Cuál es la finalidad de la acción? Y al revés, si depende de otro, ¿a quién censuras? ¿A los átomos o a los dioses? Acá lo que está diciendo es un poco, en ambos casos, dice después, es locura. Lo que está diciendo es, a ver, las acciones que dependen de otros, las acciones de otros, no dependen de vos. Entonces, si vos pretendés censurar la acción de otros, eso es una locura. ¿Por qué? Porque no depende de vos. ¿Se entiende? O sea, depende de los átomos, desde una visión atomística, como dirían los epicúreos, de cómo se muevan los átomos, o de los dioses en el caso de que exista cierta providencia. Entonces, ¿a quién vas a censurar? En ambos casos es locura, a nadie debe reprender. Acá lo que está marcando otra vez Marco Aurelio es eso, el eje es la voluntad. Si tu acción depende de tu voluntad, perfecto, pregúntate por qué la haces, o por qué no la haces. En definitiva, ¿para qué? Y si la acción no depende de vos, no tiene sentido tratar de corregir nada ahí, porque es locura, porque depende de otro. ¿Se entiende? Esta es la forma de pensar del estoico. Esta es una forma de pensar, pero es una forma de pensar que impacta en la vida, directamente, digamos, ¿no? Que impacta en la mente y en la vida. El punto 58 de la meditación octava dice, el que teme la muerte o teme la insensibilidad u otra sensación. Pero si ya no percibes la sensibilidad, tampoco percibirás ningún mal. Y si adquieres una sensibilidad distinta, serás un ser diferente, serás un ser indiferente y no cesarás de vivir. Esto es muy epicúreo. Epicuro pensaba así la muerte, ¿no? La muerte es la ausencia de sensibilidad. Ok. ¿Qué estoy temiendo? Cuando uno dice tengo miedo a la muerte, bien, analicemos esa frase. ¿A qué le tememos? ¿Le tememos a la muerte en sí o le tememos en verdad a lo previo? Uno le teme al proceso que nos puede llevar a la muerte. Por ejemplo, una enfermedad. En una enfermedad uno siente dolor. Bueno, pero en verdad entonces uno no está temiendo a la muerte. Uno está temiendo al dolor. Ok. Uno teme al dolor, uno teme a la enfermedad. Si eso se extiende en el tiempo y no puedo curarme de eso, seguramente voy a morir. Probablemente muera de eso. Acá lo que está diciendo Marco Aurelio, retomando a Epicuro, que es la solución de Epicuro, que Epicuro decía, cuando la muerte está yo no estoy, cuando yo estoy no está la muerte, por tanto no tiene sentido temerle a la muerte, porque la muerte es ausencia de sensibilidad, es decir, no puedo sentir la muerte. Si puedo sentir algo, no estoy muerto. Si puedo sentir dolor, estoy vivo. ¿Se entiende? Por tanto, el que teme a la muerte, dice Marco Aurelio, o teme la insensibilidad, o sea, en verdad, estoy temiendo a no sentir, no a sentir dolor, a no sentir, o a otra sensación que no conozco. Pero si ya no percibes la sensibilidad, tampoco percibirás ningún mal. O sea,
Si no sentís, si la muerte es ausencia de sensibilidad, por tanto no sentís, por tanto no podés percibir ningún dolor, tampoco ningún placer, pero no ningún dolor. Entonces, ¿a qué estoy temiendo en verdad? Y después dice, y si adquieres una sensibilidad distinta, serás un ser indiferente y no cesarás de vivir. Y quizá si la muerte adquiere otro tipo de sensibilidad, bueno, no la conozco. Sería un ser indiferente, no lo sé. Esta es la forma de pensar estoica, ¿no? Vuelvo otra vez sobre lo mismo. Nos lleva a plantearnos, este tema es, ¿a qué le estamos temiendo cuando le tememos a la muerte? ¿Le estamos temiendo a la muerte, en verdad? No, uno le está temiendo, en todo caso, al momento previo, a la sensibilidad de dolor o a la enfermedad que nos hace doler, que si se extiende en el tiempo nos va a conducir a la muerte. ¿La muerte qué es? Ausencia de sensibilidad. En todo caso, ¿a qué le temes? A la ausencia de sensibilidad. Pero analicemos esa frase, es un absurdo. ¿Cómo le vas a temer la ausencia de sensibilidad si la ausencia de sensibilidad por definición implica no sentir nada? Por supuesto que no vas a sentir placer, pero tampoco dolor. Entonces no tiene sentido temer a la ausencia de sensibilidad porque no vamos a sentir nada. Este es el punto. Temer a la muerte no tiene sentido. Uno teme en todo caso al dolor previo o uno teme a la incertidumbre. No sabe. Pero también sería medio absurdo ese temor, ¿no? Libro 9, ¿no? Otra vez sobre la muerte, pero ya estamos pensando, tampoco quiero hacer el eje que sea la muerte, pero es un tema que aparece repetidamente en Marco Aurelio, en Séneca, en los filósofos estoicos, aparece el tema del enfrentamiento con la muerte y con el sufrimiento, digamos, ¿no? Esto está, pero sobre todo para desactivarlo, ¿no? Para desactivarlo. Por ejemplo, acá en el libro 9, en el punto 35, dice, la pérdida no es otra cosa que una transformación, y en eso se regocija la naturaleza del conjunto universal. Según ella, todo sucede desde la eternidad, sucedía de la misma manera, y otro tanto sucederá hasta el infinito, ¿no? La pérdida es una transformación. Este es otro punto, ¿no? Tememos a la transformación. Sin embargo, la transformación es consustancial para la vida. Por tanto, es un sinsentido, digamos, ¿no? Vean, por ejemplo, acá el punto 41 del libro 9, ¿no? Donde otra vez menciona a Epicuro. Esta referencia a Epicuro de Marco Aurelio es constante. Como dijimos anteriormente, la presencia de Epicuro para los estoicos es fundamental. Dice Marco Aurelio, Epicuro dice, y lo cita, en el curso de mi enfermedad no tenía conversaciones acerca de mis sufrimientos corporales, ni con mis visitantes, añade, tenía charla de este tipo, sino que seguía ocupándome de los principios relativos a asuntos naturales. Y además de eso, de ver cómo la inteligencia, si bien participa de las conmociones que afectan a la carne, sigue imperturbable atendiendo a su propio bien. Tampoco daba a los médicos a firme oportunidad de pavonearse de su aportación, sino que mi vida discurría feliz y noblemente. Fin de la cita. Ahí cita Epicuro. En consecuencia procede igual que Epicuro, en la enfermedad, si enferma, si en cualquier otra circunstancia, porque el no apartarse de la filosofía en cualquier circunstancia que sobrevenga, y el no chismorrear con el profano estudioso de la naturaleza, es precepto común de toda escuela, dedicarse únicamente a lo que ahora se está haciendo y al instrumento gracias al cual actúa. ¿Se entiende lo que está diciendo en esta cita respecto de Epicuro? ¿No? Lo que está diciendo es, por un lado, dice, en el curso de mi enfermedad no tenía conversación acerca de mis sufrimientos corporales y seguía ocupándome de principios relativos a asuntos naturales. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente, siguiendo la doctrina estoica, o por lo menos el análisis estoico, de que, a ver, ¿cuál era el sentido por hablar de algo que debería serme indiferente, que es la enfermedad? La enfermedad debería serme indiferente. Que no depende 100% de mí, debería serme indiferente. Entonces, ¿por qué hablar todo el tiempo de algo que no depende de mí? Y en verdad sí hablar de asuntos naturales y de focalizarme en la inteligencia. Esta es la forma de pensar. Por supuesto que uno puede decir, ustedes me pueden decir, bueno, a veces es difícil esto, porque uno
Si está atravesado por una enfermedad, es lógico que esté preocupado porque siente dolor, es verdad. Pero uno debería plantearse si está haciendo todo lo posible, lo que depende de la voluntad de uno, debería estar conforme con eso. Si uno está en un tratamiento, bueno, a ver, no sé si estaba por usar un término que es despreocuparse, quizás muy fuerte, pero también es fuerte indiferente. ¿Se entiende? O sea, lo que están planteando los estoicos es sí, deberíamos ser indiferentes. Si estamos haciendo todo lo máximo de lo que nuestra voluntad nos plantea, ya está. Es un pensamiento pragmático, puramente pragmático, ¿no? Bien, libro 10, vamos al libro 10, vamos a leer aunque sea, yo diría vamos a seleccionar 3 citas finales del libro 10, 11 y 12, porque tampoco quiero aburrirlos quizá con esta sucesión de lecturas. Los invito, por supuesto, a que vayan leyendo cada una de las meditaciones y después cada uno me lo puede plantear en el foro clase, digamos, ¿no? Yo estoy haciendo simplemente una selección de lo que tengo marcado, digamos, ¿no? Bien, vamos entonces al libro 10, al punto 37, hacia el final, 37 y 38. Dicen, toda acción hecha por cualquiera, acostúmbrate en la medida de tus posibilidades a preguntarte, ¿con qué fin promueve esta acción? Empieza por ti mismo y a ti mismo en primer término exactamente. Esto es lo que decíamos recién. ¿Con qué fin voy a promover esta acción? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta acción? Esto también es un ejercicio filosófico. ¿Qué quiero lograr con esto que voy a hacer? Si no puedo responder algo convincente y concreto, es irracional lo que estoy haciendo. Y el punto 38 dice, ten presente que lo que te mueve como un títere es cierta fuerza oculta en tu interior. Esta fuerza es la elocuencia, es la vida, es, si hay que decirlo, el hombre. Nunca la imagines confundida con el recipiente que la contiene ni con los miembros modelados en torno suyo, porque son semejantes a los pequeños aparejos y únicamente diferentes en tanto que son connaturales. De lo que está diciendo es, digamos, en definitiva es, por un lado hay que preguntarse qué es lo que nos motiva de esa acción, cuál es la finalidad, y por otra parte, lo que te mueve es un poco, lo que llama el hombre también es el guía espiritual, este guía interior que mencionábamos antes. Bien, vamos al libro 12, el libro 11, vamos aquí. Acá hay una parte que es extraordinaria, que yo la tengo marcada, que es un poco larga, que es el punto, ya les digo, el punto 18. Es el punto 18, ¿no? Vamos, aunque sea, voy a marcar ciertos elementos de ese punto. Dice, el punto 18 del libro 11. Dice, básicamente, en este lugar, dice Marco Aurelio, ¿qué relación me vincula a ellos? ¿No? En relación con los hechos naturales, que hemos nacido los unos para los otros, y yo personalmente he nacido por otra razón, para ponerle al frente de ellos, como el carnero está al frente del rebaño, y el toro frente a la vacada. Y en segundo lugar, cómo se comportan en la mesa, en la cama y los demás. En tercer lugar, que si con rectitud hacen esto, no hay que molestarse, pero si no es así, evidentemente lo hacen contra su voluntad y por ignorancia. En cuarto lugar, que tú también cometes numerosos fallos y eres tú y eres otro de su estilo. En quinto lugar, que tampoco has comprendido enteramente si cometen fallos, por qué se producen muchos, incluso por defecto de administración. A ver, acá está refiriéndose, en verdad, a ver, sobre otras personas, ¿no? Sobre los juicios que uno realiza sobre otras personas, que cometen fallos, que son groseros, que actúan contra su voluntad, cómo se portan en la mesa. En definitiva, lo que está diciendo es, bueno, todo el mundo puede tener fallos, por tanto, esta actitud del juicio permanente respecto del otro, además de ser poco piadosa en cierto sentido, también es irracional, porque además uno no es perfecto, ¿no? Vamos a leer el punto 21 del libro 11. Dice, quien no tiene un solo e idéntico objetivo en la vida, es imposible que persista durante toda ella único e idéntico. No basta lo dicho si no añades eso. ¿Cuál debe ser ese objetivo?
Porque del mismo modo que no es igual la opinión relativa a todas las cosas, que parecen en cierto modo buenas al vulgo, sino únicamente acerca de algunas, como por ejemplo las referentes a la comunidad, así también hay que proponerse como el objetivo el bien común y ciudadano. Porque quien encausa todos sus impulsos particulares a ese objetivo corresponderá con acciones semejantes y según eso siempre será el mismo. Bueno, acá también el tema que subraya todo el tiempo Marco Aurelio de la comunidad. Esto también es muy típico de la filosofía antigua en general, no solamente de la filosofía estoica. Es un elemento común en toda la filosofía antigua, la idea de que no hay noción de individuo, o sea, el individuo siempre es en relación con la polis, con la ciudad-estado o con la comunidad. Entonces, el bien es en función de la comunidad, no tanto en función personal. O sea, no se puede disociar, y más todavía los estoicos, no podemos disociar por su elemento orgánico precisamente el mundo comunitario o el mundo, la comunidad respecto de uno mismo. Bueno, les leo la última cita del libro 12, respecto del libro 12. Vamos a ver acá. Vamos al punto 29. Dice, la salvación de la vida consiste en ver enteramente qué es cada cosa por sí misma. El ejercicio espiritual de la representación de las cosas, o sea, verla por sí misma. ¿Cuál es su materia y cuál es su causa? Es practicar la justicia con toda el alma y en decir la verdad. ¿Qué queda entonces sino disfrutar de la vida, trabando una buena acción con otra, hasta el punto de no dejar entre ellas el mínimo intervalo? ¿Se entiende? La salvación de la vida es muy fuerte, la salvación de la vida consiste en ver enteramente cada cosa por sí misma, su materia y su causa, o sea, sin colocar representaciones valorativas sobre ella, y en practicar la justicia con todo el alma y en decir la verdad. Por último, les leo el cierre, ya que estamos, cómo terminan las meditaciones, el punto 36 del libro 12. Buen hombre fuiste ciudadano en esta gran ciudad. ¿Qué te importa si fueron 5 o 3 años? Porque lo que es conforme a las leyes es igual para todos y cada uno. ¿Por qué, pues, va a ser terrible que te destierre de la ciudad no un tirano ni un juez, injusto sin una naturaleza que te introdujo? Es algo así como si el estratego que contrató un comediante lo despidiera de la escena. Mas no he representado los 5 actos, sino solo 3. Bien has dicho, pero en la vida los 3 actos son un drama completo. Porque fija el término aquel que un día fue responsable de tu composición y ahora lo es de tu disolución. Tú eres irresponsable en ambos casos. Vete pues con ánimo propicio, porque el que te libera también te es propicio. Digamos, un poco se entiende lo que está planteando acá, digamos, la idea de que aquel que fue responsable de tu composición ahora lo es de tu disolución. La naturaleza, digamos, ¿no? Así como uno se compone en el mundo natural, uno se descompone. Así como uno nace, uno muere. Es parte de la dinámica natural. Y deberíamos ser indiferentes respecto de eso. Bueno, me parece que es un buen cierre para Marco Aurelio y es una invitación también a que, por supuesto que hicimos una selección de partes, es una invitación, por cierto, a que lean las meditaciones, que son absolutamente extraordinarias, ¿no? Y a que, insisto, pongan en práctica los ejercicios filosóficos, espirituales de los filósofos estoicos. Háganlo como un experimento, véanlo como un experimento existencial. Es un buen momento, que tenemos ahora, que estamos pasando ahora, para experimentar en este sentido. Bueno, seguimos la próxima clase, ya nos quedan 2 clases, la clase 7 y la clase 8. Vamos a ver cómo Michel Foucault, en 1984, a fin de los 80, porque en verdad en el 84 publica el tomo 2 y el tomo 3 de la historia de la sexualidad, el uso de los placeres y la inquietud y sobre todo la inquietud sí, donde él retoma elementos de la filosofía helenística, pero sobre todo un curso, que es el curso de la hermenéutica del sujeto. Ese curso yo lo puse, la hermenéutica del sujeto, que vamos a analizarlo en la clase 7 y 8, pero seguramente voy a también echar mano a la inquietud de sí o
otros textos como Subjetividad y Verdad, etc., Foucault le dedica largos cursos y y muchas hojas, básicamente, mucha escritura, a la filosofía estoica. Entonces vamos a ver cómo de alguna manera Foucault va a procesar todo el estoicismo romano. Sobre todo a Foucault le interesa el estoicismo romano, o sea, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, Musonio, Rufo, ¿no? No tanto el estoicismo griego. Vamos a ver cómo lo procesa Foucault y qué es lo que le interesa, qué es lo que le interesa y qué es lo que va a rescatar de allí. Porque la clave, la idea es ver también, un poco ya lo fuimos haciendo estas clases, ¿no? Yo fui haciendo contrapuntos con el presente, pero vamos a ver ahora cómo un filósofo del presente, un filósofo de fin del siglo XX, va a releer la filosofía estoica. ¿Y qué es lo que va a rescatar? ¿Qué es lo que va a tomar como elemento de actualidad de la filosofía estoica? Pero eso lo veremos a partir de la clase 7 cuando entremos con la hermenéutica del sujeto. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Obviamente, si tienen consultas en el foro interactivo, nos encontramos y seguimos la clase 7 en nuestro curso de la filosofía como un arte de vivir, pensar con los estoicos.